Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita el doctor Roberto Rosuga. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien. Ex ministro de Gobierno, ¿cuántas veces? ¿3 veces? Fui 3 veces ministro de Gobierno. Fui ministro de Gobierno del gobernador Silvestre Beñis, del 73 al 75 durante 2 años. Después fui ministro de Gobierno de los 2 periodos de Obey. Porque Obey fue reelegido con un periodo intermedio. Claro, cuando estuvo Reutemann, que ¿no? Estuvo Reutemann. De manera que fui ministro de Gobierno de Silvestre en la segunda gobernación de Silvestre y después en las 2 con Obey. Yo acostumbro decir que tuve la suerte de ser ministro de Gobierno de los 2 mejores gobernadores que tuvo la provincia. Carlos Silvestre Beñis y Jorge Obey. Y Jorge Obey admiraba mucho también a Silvestre Beñis, ¿no? Sí, sí. ¿Le preguntaba mucho por él? Totalmente. Discutíamos muchas veces, yo le llevaba, le digo, ¿y si qué hubiera hecho Silvestre? Y Silvestre encaraba así. Y él era un admirador de Silvestre. Y al mismo tiempo, Obey lo trataba a usted como el Maradona de su gabinete. Él decía que usted era el Maradona de su gabinete. Con Obey amasamos una relación de camaradería y afectos, además de lo político. Eran amigos, además. Nos hicimos amigos cuando yo lo conocí en contingencia del año 73. Y después de haber estado tantos años, bueno, toda una vida dedicada a la política, más allá de estos cargos que ejerció en la función pública, y después también de haber estado en un lugar de responsabilidad tan importante, porque además recordemos que en aquel momento el Ministerio de Gobierno era el Ministerio Político y además era el Ministerio de Seguridad. Así es, política y seguridad. Porque no existía el Ministerio de Seguridad como actualmente. ¿Y qué dejan tantos años de gestión en un lugar tan importante? A una persona como usted que hoy ya está retirado, ¿hay una nostalgia del poder, un alivio de ya? Le voy a aclarar una cosa, lo del retiro es a medias. ¿No está retirado? Si puedo, hago algo. ¿Qué hace? Bueno, discuto con los jóvenes, trato de transmitir experiencia, leo mucho, he entrado a esta variante ahora de la lectura de filosofía, es decir, y entonces, bueno, me informo, estoy al día, leo todos los diarios, entre los cuales, por supuesto, me informo de lo que ocurre acá gracias a ustedes, y trabajo con los muchachos, he trabajado con... ¿Y con qué muchachos trabaja? ¿De algún sector político determinado o vienen de distintos sectores? No, vienen de distintos sectores, pero fundamentalmente a través de mi hijo Fernando, con la gente del movimiento Evita, la fundación que él tiene, que dirige. Así que, bueno, y después aparecen, bueno, me viene a ver la gente de Conclusión, me viene a ver... bueno, aparecen periodistas como nosotros que le preguntan. Hoy estoy con usted, mañana estoy con otro periodista a las 2:30 de la tarde. Bueno, interesados en su experiencia. Sí, digamos, ¿no? Tuve una actuación, digamos, interesante cuando se festejaron los 50 años de la Constitución de 1962. Quedamos de aquella camada de 50 convencionales, estamos con vida unos 10 más o menos. Yo le preguntaba cuando empezábamos con el programa, ¿qué siente después digamos, más allá de que siga vinculado a la política, ahora desde un lugar más, en todo caso... A veces tengo mal de ausencia. Extraña. Y sí, es decir, uno... Hay a veces cuando ve algunas definiciones que toma el gobierno, lamenta no poder tener la facultad de modificarlo o participar. De cualquier manera, hay una mezcla de realismo que me acerca a la cosa diaria de todos los días, de la política y de la administración, junto con las saudades. ¿Y cómo era su relación con la policía, teniendo en cuenta que usted manejaba era el jefe político directo de la policía de Santa Fe, ¿no? La policía es... mi relación se funda en algunos principios básicos. Primero, hay que conocerla.
Yo llevaba, cuando llego a la conducción de la policía, muchos años de ejercicio profesional en contacto con la policía. Como abogado penalista. Abogado que hacía también penal. Bueno, y la conocía. Conocerla, en virtud de conocerla, no tenerle miedo, fundamental, y tener una propuesta. Y nosotros tuvimos desde el gobierno, ya en la época de Silvestre Beñi tuve un primer enfrentamiento duro con la policía y que se resolvió en un acto de autoridad que hizo que a las 24 horas toda la policía de la provincia sabía que había un ministro que ejercía la autoridad. Porque hubo un desafío de la policía. Sí, había un comisario general que manejaba los servicios de información y yo fui a visitarlo. Y bueno, y cuando entro me dice, no, perdón doctor, ahí no puede entrar, eso es reservado. El comisario al ministro, le dije, usted está equivocado, hágase a un lado, me metí, empecé a mirar las carpetas, más como gesto que como búsqueda de información. Y entonces, cuando volví al despacho, le transmití a Silvestre lo que había pasado, dijo, echalo. Y ahí nomás lo pasamos a retiro. ¿Y qué era lo que había que no podía ver usted? De toda la información de los funcionarios de la provincia, la información... Es decir, información que la policía recolectaba, espionaje. Espionaje, hecho con la comunidad informativa que trabajaba federal, el ejército, es decir, no se olvide que veníamos de un gobierno militar. Entonces, a las 24 horas la policía de la provincia de Santa Fe sabía que el duro, que era el que manejaba los servicios de información, había sido pasado a retiro por decisión de este ministro. Bueno, y así fui ganando espacio y autoridad. Usted decía recién, no hay que tenerle miedo a la policía para poder gobernarla de alguna manera. Sí, no hay que tenerle miedo. Los jefes policiales que tuvo usted, ¿lo entendían, lo respetaban, le tenían miedo a usted? Yo hago una división de 3 sectores. Hubo jefes policiales que entendieron la propuesta y se sumaron rápidamente al trabajo en la forma que nosotros lo planteábamos. Yo le puedo recordar a Benedicto Matía en Rosario, a Miguel Ángel Rúa, al Extra en Santa Fe, uno de los Palavidini, que fueron jefes, que sumados a la política en la conducción que nosotros ejercíamos y queríamos de la policía. Después estaban los que no creían, pero aceptaban, porque no les quedaba más remedio. Y había una tercera fase, los que no le importaba y hacían la que querían también. ¿Y qué era qué significa hacer lo que querían? Bueno, si se metían en negocio, hacían negocios, si querían... Yo tuve casos famosos de aquella represión a los bancarios del 7 de marzo. Fue cuando hubo una marcha para rechazar la privatización del Banco de Santa Fe. Exacto. ¿Hubo un muerto en ese...? No hubo muerto. Hubo... ¿Por qué circunstancia no murió gente? No lo sé. Porque la policía tiraba sobre los manifestantes que rebotaban las balas. Fue una cosa monstruosa. Bueno, ahí fue un alzamiento de algunos jefes policiales, 9 jefes policiales de la ciudad de Santa Fe y algunos de provincia, que se alzaron contra las órdenes impartidas por el Ministerio acerca de no reprimir. Significó que promoví los sumarios. El jefe de policía, que era Sabia, me planteó y me dice, mire doctor, que si usted sigue adelante con estos sumarios, lo menos 9 jefes se van a tener que ir, y se irán. Y seguimos adelante y se fueron. Usted hablaba de los negocios, habló de varios costados oscuros de la policía, ¿no? El tema del espionaje, el tema de la represión cuando usted no había dado la orden. Yo le explico, a ver, gráficamente. Yo tenía esta policía que había que hacer funcionar, que la sociedad reclamaba la presencia policial frente al delito y frente a la violencia. Entonces, ¿qué policía tengo? Esta. No planteaba como Lamberto una cuestión teórica. Tengo esta policía y con esta tengo que trabajar. ¿Cómo la controlo? A través de 2 instrumentos que creamos. La Dirección de Asuntos Internos, cuya cabeza era el subsecretario que fue
Gustavo Peters, un tiempo, y si no, antes de él, la dirección de Asuntos Internos en manos de la doctora Leila Perazo, una excelente funcionaria. Que llegó a ser jefa de policía fue la primera mujer jefa de policía en el país. Bueno, teníamos asuntos internos y seguridad comunitaria, es decir, que había control institucional y control social. Bueno, esta policía trabajaba. Si se desmandaba, funcionaban estos otros mecanismos creados por nosotros. De manera que el asunto funcionaba. ¿Y el tema de las cajas negras que tanto se habló? Tan negras eran que no las vi, pero claro, el problema, sin ninguna duda, ha existido corrupción, autofinanciamiento, bueno, por eso creamos los organismos de control social de la policía, control social importantísimo, y además control institucional a través no de los organismos de la ley orgánica policial, sino uno nuevo, que fue la Dirección de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio. Directamente dependía de usted. El jefe de policía entonces, Domingo Savia, me planteó, dice, usted no puede crear un organismo que no dependa del jefe de policía. Le digo, si yo lo dejo depender del jefe de policía, carece de sentido. No, digo, hágamelo por favor. Y me hizo un informe en contra. Entonces se lo llevé a Obey y me dice, ¿qué hacemos con este hombre? Bueno, poco tiempo después se fue. Él defendía la corporación. Claro. Y yo defendía la política. ¿Por qué cree que se disparó la violencia en las calles en Rosario con este pico de homicidios que hubo en 2013-2014 y un recrudecimiento que hay este año? ¿No? En estos días estamos. Sí, sí. Pues yo creo que yo carezco de información oficial, primero que nada. Es decir, tengo algún contacto con Puyaro, bueno, a quien miro con, no diría con indulgencia porque sería inexacto, sino con interés, porque está trabajando en algunas, tiene su plan y está tratando de llevarlo adelante. Yo creo que en la medida que desaparece el control de la violencia por medio de los monos sometidos al juicio, afloran distintos componentes del mundo del AMPA y bueno, y se está dando una lucha entre ellos. Pero, ¿y la policía qué responsabilidad tiene en eso? La policía tiene la responsabilidad de que le toca reprimirlo, investigarlo. Creo que, por ejemplo, está trabajando bien la Policía de Investigaciones con Daniel Corbellini al frente, es un muy buen funcionario, está trabajando bien. Bueno, evidentemente hay conflictos de intereses dentro del sector mafia que se hace que se maten como se están matando. O sea que usted no tiene una visión demasiado crítica hacia la gestión de Puyaro, pero sí la tiene hacia las gestiones anteriores del socialismo, sí, ¿no? En cuanto al control político que ejerció o no ejerció de la policía. Yo creo que fundamentalmente por desconocimiento no ejercieron el control político que tenían que ejercer. Que hoy, ¿la dejaron autogobernarse a la policía? Sí. Wiener es el gran responsable del autogobierno policial, el restablecimiento de la fuerza, del poder dentro de la corporación policial es una consecuencia de Wiener que arranca con aquella famosa carta que él le manda a los policías donde pide el voto de los policías y su familia y con una, yo le diría, con una situación de ingenuidad. O sea que no le adjudica maldad, digamos. Yo no le adjudico a Wiener maldad, le adjudico ignorancia del tema. Es decir, él no conocía los funcionarios policiales y les entregó el poder de la policía. Bueno, hizo un regalo. ¿Siempre hubo complicidad de la policía con bandas criminales, como por ejemplo se vio ahora en el juicio a los monos? En algunos casos que tuvimos, se intervino en robos y hurtos de Santa Fe y otros. Ha habido alguna
alguna participación. Bueno, robos y hurto de usted directamente hizo desaparecer, claro. Claro, cuando ocurrieron los acontecimientos que pusieron al descubierto estas contradicciones de ser policía y al mismo tiempo participar de la delincuencia, disolvimos la... Pero bueno, ha habido en mayor o menor medida. Lo que ocurre que ahora hubo una infiltración muy grande, como fruto de la desaparición del poder, del control político, como por obra de la ingenuidad e ignorancia de Emer Wiener en este tema. ¿Y Bonfatti cómo cree que actuó la gestión Bonfatti? Mire, yo creo que actuó mejor que Wiener, pero con todo no nos olvidemos que Bonfatti era el ministro de Wiener. No el ministro de Seguridad, porque en este caso en el Ministerio de Gobierno, pero era el ministro político. Era el ministro político. Sí. Hablábamos de la Banda de los Monos. La Banda de los Monos, si bien tuvo su apogeo en estos últimos años, 2013, 2014, decíamos que fue el pico de violencia, en realidad empezó a gestarse bastante antes e incluso durante su gestión había un enfrentamiento fuerte en Las Flores entre dos bandas. Dos bandas, los Garompa y los Monos. Los Monos terminan desplazando a los Garompa. Desplazando a los Garompa y calman el ambiente al tomar la conducción. Ahora, ¿cómo se vivía eso en ese momento? ¿Cómo se miraba desde el poder político? Se miraba con preocupación. Yo me acuerdo las expresiones de más de un funcionario policial que me planteaban la necesidad de hacer un estricto control y un trabajo sobre estas bandas, porque tenían todas las características de posible desarrollo. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea que se presagiaba de alguna manera el desarrollo que tuvo la banda, que bueno, fue infernal, ¿no? El desarrollo fue realmente de gran magnitud. Llegaron a controlar decenas y decenas de búnker de droga. Sí, una experiencia repetida de otros países, donde el control de un territorio por parte de estos hace que inserten acciones de tipo social que son bien vistas por la policía, por la población, y en consecuencia obtienen estas bandas una suerte de aquiescencia de tipo social. Bueno, de cualquier manera, hoy, más allá de todas las críticas que hubo, lo cierto es que se ha desarrollado el juicio oral trascendente en la ciudad de Rosario, juicio oral que es factible, que ha sido posible gracias, no como dice Galassi, a Wiener y a Bonfatti, que pusieron en marcha la justicia de la provincia. En todo caso, es un juicio oral al que se llega por reforma del Código Procesal Penal, que es una iniciativa del Ministerio de Gobierno a mi cargo y puesta en marcha por Jorge Obey, y donde dictamos la ley de promulgación, promulgamos la ley con el nuevo Código Procesal Penal que estableció el juicio oral en la provincia dentro de lo que llamamos el plan estratégico para la reforma de la Administración de Justicia. Se avanzó en varios temas y fundamentalmente en esto. Es decir, que yo no soy modesto en esto, les quiero decir, fue una propuesta que yo hice al gobernador. El gobernador la aceptó, la pusimos en marcha y junto con Somaglia, que era el subsecretario, y algunos otros colaboradores como Ramiro Zagarduy, Fernando Rosúa y algunos otros, pusimos en marcha el plan estratégico, que dio como resultado algunas propuestas de reforma. Hubo 11 comisiones trabajando en aquel plan estratégico, pero la nave insignia del plan estratégico era la reforma del procedimiento penal. Pasamos de ser la provincia que tenía el raro privilegio de tener un código inquisitivo fundado en la Ley de Enjuiciamiento Española de 1845-1855, pasamos a un sistema acusatorio y esta fue la ley que dictamos con Obey, es decir, que tengo la satisfacción de decir que aquella propuesta del año 62 en la Constitución Provincial, donde decíamos la provincia propende, en el artículo 9,
propende a instalar, a sancionar el juicio oral. Nosotros participamos en el año 62 y tengo el gusto de decir que cierro el ciclo y participo junto a Obey en el año 2007 dictando la ley de promulgación del nuevo Código Procesal Penal, que es el que posibilita este juicio que estamos viendo. Usted comentaba que, bueno, muchos jóvenes lo van a ver, o muchos dirigentes políticos, fundamentalmente el movimiento Evita, para consultarle cosas. El movimiento Evita es uno más. Uno más. ¿Del socialismo van a consultarlo por su experiencia, por ejemplo, en estos temas? Absolutamente no. ¿Nunca? El único que ha ido, y hemos tenido reuniones, bueno, estuvieron conmigo reunidos. Usted no sé si recuerda que hace unos años había algunos altos oficiales de gendarmería asesorando al gobierno provincial. Sí. Esos me visitaron. Ajá. Y después tuve entrevista con Puyaro. Intercambiamos opiniones y le di algún consejo. ¿Qué le aconsejó? Que tuviera protagonismo. Y lo tiene. Y lo tiene. Porque él es un ministro como muy presente, ¿no? Le voy a contar lo que me pasó hace 2 o 3 días en la calle. Cuénteme porque ya está terminando el tiempo. Bueno, voy caminando, se me aparece un señor, se para frente a mí con anteojos oscuros, se lo saca y veo que era un viejo jefe de policía. Me dice, doctor, quiero saludarlo y decirle que el chico Puyaro está haciendo muchas de las cosas que hacía usted. Lo felicito porque sé que usted influyó. Eso me dijo un jefe de policía. ¿Y usted ve que él hace cosas que hacía usted? Sí. ¿Sí? Lo veo en su protagonismo. Puyaro tiene la suerte de tener un buen presupuesto, tiene dinero para gastar y tiene una propuesta. A lo mejor sería discutible lo de las estaciones en lugar de las comisarías, en fin, pero él tiene su propuesta y está trabajando en ese sentido. Si volvieran a hacer, ¿volvería a la política y a ser ministro de gobierno? No tenga ninguna duda. Es decir, que le gusta su recorrido. Cuando mira para atrás, le gusta su recorrido. Creo que podríamos haber hecho algunas cosas mejor. ¿Cómo cuáles? Bueno, durante el gobierno de Obey podíamos haber sancionado haber puesto alguna ley dentro del plan estratégico, la ley del Ministerio Público, pero que después la puso Wiener, la hizo bien. Pero siempre queda algo pendiente. De cualquier manera, quiero decirle que yo, por mi paso por la política, ha sido mi paso por la vida. De manera que vinculo vida y política. Me trajo algunos problemas familiares, desencuentros. Y encuentros, un hijo dedicado a la política. Uno de los hijos, tengo 2 hijos, uno dedicado a la política en plenitud, lo cual me da una gran satisfacción. El otro en lo suyo, también haciendo con intensidad lo que se propone. De manera que a mí la política me enriqueció de sustancia, me enriqueció de ideología, me enriqueció de relaciones humanas, fundamentalmente. Doctor Rosuela, agradecemos mucho, su presencia nos ha enriquecido a nosotros también. Muchas gracias. Siempre es grato hablar con usted y hacía mucho que no lo hacíamos. Hacíamos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Nos encontramos en la próxima mesa de diálogo.